Saludo. En esta ocasión hablaremos de la hipertensión arterial en la persona mayor. Hay cambios propios del envejecimiento que nos van a interesar particularmente en este caso los cambios, por nuestro tema, los cambios en la vasculatura. Hay mayor diámetro de la luz, aumenta la longitud de los vasos y principalmente, ¿cierto?, hay mayor rigidez de la vasculatura, principalmente las arterias. Y esto a expensas, de nuevo, principalmente en la capa media. También disminuye la vasodilatación mediada por endotelio, o sea, por óxido nítrico. Lo que ocurre en la capa media es que aumenta el contenido de calcio, de colágeno y de fibrina, y a la vez, con la edad, va disminuyendo la elastina. Todo esto entonces va a determinar esta mayor rigidez en la medida en que se envejece. Esta rigidez, como cualquier onda que viaja en un medio más denso, va a determinar que la velocidad de la onda de pulso sea mayor. Y una vez que esta onda de pulso se vea reflejada, va a ser en etapas previas a una vasculatura que no sea tan rígida. Eso determina entonces que la onda reflejada va a ocurrir en la sístole. Normalmente esto debiera ocurrir en la diástole. Entonces esta onda refleja normalmente ayuda a aumentar un poco la presión de la diástole y a disminuir un poco la de la sístole. Como ocurre más rápido, alcanza a devolverse durante la sístole y esto aumenta la sístole y ayuda a que caiga la diástole. Eso es lo que se va a ver entonces en la población de adulta mayor, que en la medida que la edad avanza, la presión arterial sistólica aumenta por rigidez, pero eso también determina que la diastólica baje. Y la relevancia de eso es que a mayor edad, la hipertensión arterial se va a manifestar cada vez más frecuentemente como hipertensión arterial sistólica aislada, y cada vez es menos frecuente la hipertensión diastólica hasta que finalmente desaparece. Tan relevante es la hipertensión en el adulto mayor que una persona que es normotensa, al llegar a la edad de adulto mayor, la probabilidad de que sea hipertensa antes de fallecer alcanza el 90%. Eso se puede ver en la Encuesta Nacional de Salud, cómo la hipertensión aumenta en forma exponencial con la edad. Ahora debemos preguntarnos si es que, dado que el envejecimiento es un fenómeno heterogéneo y tenemos distintos tipos de adultos mayores, si los objetivos de presión arterial es razonable que sean los mismos para la persona que está postrada, para la persona que es frágil, para la persona que tiene un envejecimiento exitoso y es robusta. Todos debiéramos tener como objetivo de presión arterial los 140 o más, 130, como se ha publicado en las últimas guías americanas. Más aún, hay que indicar las mismas terapias, esperamos los mismos resultados en salud para estos pacientes distintos. O sea, yo espero el mismo beneficio de dar un medicamento hipotensor a una persona frágil que a una robusta, que a una persona postrada, etc. Para ordenarnos un poco, podemos asegurar que tanto el diagnóstico como la terapia no farmacológica es igual a distintas edades en los adultos. Donde la cosa se comienza a oscurecer un poco es, como ya lo habíamos dicho, en los objetivos de presión arterial. Las guías clínicas históricamente no se han puesto de acuerdo en el objetivo.
siendo las últimas guías un poco más flexibles, pero siempre dando cuenta de una consideración especial, ¿cierto? Que dice que los adultos mayores es una población heterogénea, que pueden tener efectos adversos, que hay que ver caso a caso, y la verdad es que no son claras ni categóricas en favorecer un valor de hipertensión arterial sobre otro. En general, nadie discute el control de presiones sobre 150. Lo que es más área de discusión es bajo eso. O sea, algunas guías colocan 150, otras 140, otras 130. ¿En qué se basa esta diferencia? Bueno, el primer trabajo que intentó ver eso es el estudio SPRINT. Hay un primer trabajo del SPRINT, como puede verse arriba, donde intentaron ver presiones arteriales 130 versus 140. Y lo que se demostró es que las presiones arteriales bajo 130 tenían mejores resultados en salud, outcomes cardiovasculares. Al año siguiente, en la revista JAMA, salió el estudio del subgrupo de personas sobre 75 años y el resultado fue similar. Cabe preguntarse entonces por qué todavía puede haber controversia. Este trabajo fue tan grande y tan importante que fue el que finalmente determinó que en Estados Unidos la presión arterial bajara de 140 a 130 la sistólica. Este metaanálisis con revisión sistemática en personas adultas mayores incluye, como pueden ver, el trabajo SPRINT que recién mencioné y otros estudios como el HIVET, que es Hypertension in the Very Elderly Trial, que son solo pacientes sobre 80 años, y otros estudios grandes como el ACORD. Lo que los autores concluyen, dice, no encontramos evidencia que muestre cómo las múltiples comorbilidades que pueden llevar a terapias que son cargosas por los efectos adversos afectan los efectos de la presión arterial. Más aún agregan de que si bien hay subestudios del SPRINT y del HIVET que sugieren que la fragilidad no afectaría, hay pocos datos para los pacientes que tengan eh, patologías como significativas. Perdón. Más aún, esta guía europea de adultos mayores frágiles comenta que la guía europea dice que el HIVET deliberadamente reclutó pacientes en buena condición física y mental y que excluyó a los frágiles, que es precisamente la población más prevalente de los adultos mayores sobre 80 años, sobre todo si son hipertensos. Y comenta algo similar sobre el SPRINT. Abajo a la derecha dice, finalmente, y más importantemente, los pacientes con fragilidad avanzada, deterioro cognitivo, pérdida de autonomía, institucionalizados, fueron excluidos del estudio. Exclusión del estudio incluía pacientes con insuficiencia cardíaca compensada, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, antecedentes de diabetes, o sea, condiciones que frecuentemente se coexisten en los adultos mayores hipertensos. Después comentan que esto es particularmente importante porque el subgrupo de personas que efectivamente lograron las presiones más bajas también tuvieron los efectos adversos más frecuentes. Explico nuevamente. Si yo pretendo tomar una población de adultos mayores hipertensos, es razonable que yo incluya las consecuencias de esa hipertensión de estas personas que llevan décadas con los efectos de la misma hipertensión. Si yo excluyo los pacientes que tienen las patologías propias de la hipertensión, estoy seleccionando una población particularmente robusta, sana y no afectada, cosa que no es real.
Este es un último estudio que salió el año 21, el estudio STEP. Este estudio se hizo en China e incluso era pacientes de 60 a 80 años, o sea, adultos mayores, 9.600 pacientes, y el objetivo de presión era incluso más estricto, llegaban hasta 110. Si bien no hubo diferencia en la mortalidad, en el outcome compuesto de enfermedad cardiovascular, ACV, insuficiencia cardíaca, FA, revascularización y muerte cardiovascular, sí se vio un beneficio. Por lo tanto, los autores de esta publicación del New England del año 2021 comentan que efectivamente los valores, ¿cierto? Como el estudio SPRINT que hemos comentado, los valores de presión arterial más baja efectivamente son mejores. Pero nuevamente nos enfrentamos con la misma situación ya descrita. La tabla de la derecha es de otra publicación donde comentan todos los criterios de exclusión que son relevantes para el adulto mayor. Miren la lista extensa. Por lo tanto, de nuevo en este trabajo se seleccionó la población a un grupo que era particularmente sano y por lo tanto no representativo de un paciente hipertenso de larga edad. Para ser más claro aún, esta publicación del año 2023, titulada La perspectiva de los geriatras de los hallazgos, tanto del estudio STEP como del SPRINT, el comentario que hace el autor es: ambos, el estudio STEP y el SPRINT, deben ser interpretados con precaución porque la mayoría de los adultos frágiles fueron excluidos. Acá hay dos trabajos más. El de la izquierda dividieron a los pacientes por velocidad de la marcha, que sería una forma de medir fragilidad. Los pacientes que caminaban rápido efectivamente se beneficiaban de un control más estricto de la presión arterial. Los pacientes que caminaban lento, la verdad es que no había diferencia. Y a la inversa, los pacientes que, lo que dice el estudio did not complete, o sea, los que no caminaban, el resultado era al revés, o sea, el control estricto de la presión aumentaba la mortalidad. Fue algo similar lo que aparece el resultado del estudio de la derecha, que es el Partach. Acá se seleccionaron adultos mayores institucionalizados, o sea que eran más frágiles. Lo que se mostró acá es que un control más estricto de la presión arterial, 130 de sistólica, sobre todo con más de dos fármacos, aumentaba en forma significativa la mortalidad. Este metaanálisis muestra resultados similares. La tabla de arriba, sobre la presión arterial sistólica, los separa en frágiles y no frágiles. Como pueden ver, en la población no frágil, el control bajo 140 sí se asociaba a disminución de la mortalidad, pero en la población frágil no había diferencia. Importante a considerar, no hubo ninguna diferencia ni en el grupo frágil y no frágil para la hipertensión arterial diastólica. Este otro trabajo, hecho también en personas sobre 80 años, muestra resultados similares. Para mortalidad cardiovascular, la presión arterial sistólica, en el gráfico de más a la izquierda, aumentó la mortalidad con cifras altas, pero también cuando las cifras fueron muy bajas. En cambio, no se ve cambios significativos en la presión arterial diastólica respecto a la mortalidad en esta población. Este otro trabajo puede ser más claro en relación al fenómeno de la presión arterial diastólica. Arriba a la izquierda se observa cómo efectivamente una presión arterial sistólica más alta se asocia a mayor mortalidad, a mayor mortalidad. El gráfico de abajo a la izquierda muestra cómo la relación con la diastólica es inversa, o sea, las presiones diastólicas más bajas aumentan la mortalidad. Abajo a la derecha, la curva llamada de presión de pulso, se ve cómo la mayor presión de pulso determina mayor mortalidad. Lo que estamos viendo es que habíamos dicho que
la arteria rígida aumenta la presión sistólica y disminuye la diastólica. Por lo tanto, eso aumenta la presión de pulso. La presión de pulso mayor traduce una arteria más rígida, por lo tanto mayor aterosclerosis, por lo tanto mayor factor de riesgo cardiovascular. Entonces, la presión arterial sistólica más alta y la diastólica más baja van a tener mayor riesgo. Por lo tanto, el efecto neto de la presión arterial diastólica no es tan claro en el adulto mayor por el fenómeno de la rigidez arterial. Entonces, y a modo de conclusión, podemos decir que el objetivo de presión arterial en la persona mayor es principalmente el control de la sistólica, dado que la diastólica no es un factor determinante de mortalidad cardiovascular, incluso puede tener un factor inverso, como ya lo vimos. Si el paciente es no frágil y tiene un alto riesgo cardiovascular, probablemente sea razonable en esa población exclusivamente hacer control estricto bajo 130. Si el paciente es un paciente no frágil, o sea, robusto, probablemente el control también apropiado sea 140. En el caso del paciente frágil, tenemos un mínimo de 130. Si el paciente adulto mayor frágil está con presiones sistólicas menores a 130, debemos incluso disminuir la terapia para lograr esos valores, especialmente si el paciente ya tiene más de 2 fármacos. A modo de conclusión, entonces, vimos que la hipertensión arterial en el adulto mayor es extraordinariamente prevalente, sobre el 90%, y vimos también que a mayor edad esta termina siendo casi exclusivamente hipertensión arterial sistólica aislada, que es la más frecuente a mayores edades y además es la más relevante para el pronóstico de los pacientes. Vimos que en relación a los objetivos para lograr esta presión sistólica, todavía no hay un consenso universal en los expertos, pero los valores pueden ir de 130 a 140 a 150 dependiendo del paciente. O sea, es importante recalcar que los objetivos de presión arterial son específicos para el paciente, ya que los pacientes más frágiles van a tener menos beneficio con el control de presión más estricto y a la inversa, ¿cierto?, van a tener más daño.